Y, para inaugurar una nueva serie de vídeos, ¿no? Que hemos pensado en titular Perspectivas abiertas, ¿no? Porque supongo que es muy difícil avanzar cuando uno queda encerrado en una perspectiva, ¿no? Ajá. Entonces, que las perspectivas sean abiertas es algo fabuloso. Tienen que ser lo suficientemente abiertas como para que no te quedes encerrados y las suficientemente cerradas como para que puedas obtener experiencias dentro de ellas. ¿Qué opinas tú, Javi? Ahí me venía, ahora que decías esto, me venía que cada perspectiva puede ser una vida diferente, ¿no? Y tener muchas perspectivas te permite vivir la vida de muchas maneras diferentes, de poder mirar las mismas situaciones desde prismas totalmente diferentes, ¿no? Y cuánto aprendizaje, cuánta sabiduría te aporta eso, ¿no? Que Claro, muchas veces nos conformamos con una, dos, tres, pero ¿y si nos abrimos? ¿Cuántas hay? Claro, a mí se me ocurre, como contraste a lo que has explicado, la vida de un talibán, ¿no? Que es una única perspectiva, podríamos decir, comparemos con la vida de cualquiera de los televidentes que nos vean ahora, ¿no? Pues imaginaos que nosotros, con tantas perspectivas, frente a uno que tenga una riqueza mayor de perspectivas, seríamos casi el talibán. Tenemos un reto inmenso de ampliar nuestras perspectivas. Pero a mí se me ocurre hacerte una pregunta. Venga, déjala. En esto de abrirse a muchas perspectivas, ¿tú crees que tiene que haber un límite? Buena pregunta. Yo creo que el límite va inherente a nuestro momento en la vida. Es decir, me viene la metáfora de una planta, ¿no? El tiesto de una planta. Si tú, cuando tienes un tallo pequeñito, pones esa planta en un tiesto súper grande, tal vez no le ayuda, porque a lo mejor lo que necesita es contención para poder generar esas raíces y poder ir creciendo, ¿no? Entonces, creo que es bueno el límite en cada perspectiva, pero eso no quiere decir que no puedas ir cambiando de perspectivas y hacerlas cada vez más grandes y más anchas. Claro, es que no, perdón, si cambiamos constantemente de perspectivas, no sacamos jugo a la experiencia, ¿no? Claro. Pero se me ocurre otra pregunta. Bueno, hablamos de las perspectivas como si fuesen por separado, ¿no? Ya subo esta, subo la otra, ¿no? Pero ¿qué pasa si tienen relaciones? Dos perspectivas pueden tener relaciones y generar un hijo, una tercera perspectiva. ¿Qué opinas? Bueno, es que casi lo doy por hecho. Es que casi doy por hecho que las perspectivas van entrelazadas entre sí. O sea, al final es como cada camino te lleva a diferentes sitios, pero el camino sigue siendo el mismo, ¿no? Son como afluentes, son como atajos, son como diferentes, ¿cómo decir? Sí, como caminos pequeñitos que salen del camino principal y se van haciendo más grandes, más estrechos, más rectos, con más curvas, pero todos están relacionados. Yo creo que... No, que en la metáfora veo que hay como una perspectiva madre de la cual derivan otras, ¿no? Pero no sería un relacionarse en igualdad. Claro, pero... Dime. Pongamos ejemplos concretos, ¿no? Vale. Para no perdernos. Imagínate, hablando políticamente, de la perspectiva de lo que llamamos derecha y de la perspectiva de lo que llamamos izquierda, ¿qué hijo pueden hacer si tienen una relación amorosa y sexual? Yo creo que esto es un tema que me gusta mucho, además. Y creo que es súper importante el valorar las dos perspectivas de derecha e izquierda. Creo que las dos pueden sumar en sí mismo a la gente que se siente identificadas con ellas mucha sabiduría para ellos y para ellas, ¿no? Creo que si están ahí en ese punto es porque en ese momento tienen que estar ahí. Pero cuando nazca el hijo, cuando nazca esa tercera perspectiva, creo que lo importante es poder mirar las dos sin tener que tomar partido por ninguna. Porque al final, no tomar partido por la izquierda y por la derecha quiere decir que estás tomando partido por la que tú sientes que tal vez bebe de las dos. Claro, pero fíjate, cuando yo digo tener un hijo, somos frutos de dos padres, eso es cierto. Sí. Pero hay una tercera componente oculta, no cabe duda. Tú tienes dos hermanos gemelos, la genética es la misma, claro.
Y sin embargo, hay algo diferente dentro el ambiente. Sí, sí. Es decir, digamos que de la unión de dos seres, de dos perspectivas, pueden hacer una perspectiva que tiene cosas de las dos, pero también tiene cosas propias. Claro. Y esas cosas propias no hubiesen nacido sin el apoyo de las perspectivas madres. Claro. Entonces, de la izquierda y de la derecha, la pregunta inquietante que yo dejo ahí no sé nunca decir si televidente, oyente, pero teleyouTube. A las personas que nos ven. Eso, a las personas que nos ven, les dejo esta pregunta inquietante, ¿no? Hemos sido educados para ser de izquierdas o de derechas. Entonces, entonces se ve lo más normal del mundo. Digo, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque hemos sido educados, y ahora viene el tema gordo, para que nuestras perspectivas se enfrenten y que no puedan hacer el amor y no puedan generar perspectivas hijas, podríamos decir. Entonces eso nos está limitando mucho la creatividad y el futuro de la humanidad. Es decir, ¿cómo es posible que nadie haya pensado en política que de la izquierda a la derecha, imagínate un eje, el eje X, ¿no? Izquierda, derecha. ¿Cómo es posible que nadie haya pensado en poner un segundo eje, un eje Y, ¿no? Podríamos decir, una segunda dimensión. Una segunda dimensión que lo bueno de un hijo es que une a los padres. Eso para empezar, ¿no? Podríamos decir, bien entendido. Entonces, no tiene sentido que lo mejor de la derecha se enfrente a lo mejor de la izquierda, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Lo que tienen que hacer es tener hijos. Y cuando digo izquierda-derecha es aplicable a cualquier perspectiva. Porque como hemos contrapuesto las perspectivas, es decir, una perspectiva, ya no hablo de política, la perspectiva A, y hay quien tiene la perspectiva contraria a la A, ¿lo ves? Es ser educados en dualidad. Entonces, claro, eso crea dramas y no permite que las perspectivas tengan hijos. Por lo tanto, con lo de izquierda-derecha, quiero poner una metáfora que va mucho más allá de la política, ¿no? Podríamos decir. Sí, claro. Es decir, ¿por qué? Porque las perspectivas para mí es, o sea, ser capaz de saber qué perspectivas habitas y ser capaz de ver que puedes cambiar de perspectiva, para mí es la base de la sabiduría. Porque claro, entonces, hemos sido educados para que habitemos perspectivas contrarias, nos enfrentemos y para que nos identifiquemos con nuestra perspectiva. Yo qué sé, uno de izquierda dice, yo nunca puedo ser de derecha, y uno de derecha dice lo mismo. Yeah. Claro, entonces, bueno, pero ¿cómo es posible? Nunca podrán tener un hijo. Claro, es realmente tremendo, ¿no? Cuando una sabiduría, cualquier mínima sabiduría, te diría que todos tienen cosas interesantes que aportar y que si sumas dos partes, el resultado es mayor que la suma de las partes. Es obvio, ¿no? Por lo tanto, claro, para mí la perspectiva es algo fundamental en la vida del ser humano por una razón muy clara. No conozco a nadie que pueda demostrar por qué está aquí. O sea, puedes ir a 1000 cursos de la nueva era, a apuntarte a 1000 religiones, ¿no? Pero ninguna te puede demostrar por qué estás aquí. El hecho de que haya 1000 religiones, el hecho de que haya 1000 perspectivas de cursos de crecimiento personal, te está diciendo que nadie sabe la última realidad de por qué estamos aquí. Yo pienso que ya nos tendremos que poner de acuerdo en eso. Mira, ya tenemos algo de acuerdo, seamos sinceros. No tenemos ni idea, no tenemos ni idea, por no decir algo más gordo, de por qué estamos aquí. Y esto, curiosamente, es lo que nos une. Claro. Es increíble. Es que, de hecho, yo creo que ese es el motor que nos hace buscar diferentes perspectivas y crecer en diferentes perspectivas. Pero yo te hago una pregunta, Carlos. Y es una persona que tiene cierta perspectiva y otra persona que tiene la perspectiva contraria, como podríamos decir izquierda y derecha, ¿cómo consiguen seguridad si dejan esas perspectivas? Porque muchas veces lo que buscan no es seguridad, sentirse seguros de que están en una creencia firme, en una perspectiva firme y que esa es la buena. Entonces, ¿cómo consiguen esa seguridad? Bueno, es un tema que he estudiado mucho, ¿no? Es decir, lo que te hace dependiente de una creencia, de una perspectiva, es que le has cedido tu identidad. ¿Por qué le has cedido tu identidad? Volvemos al meollo fundamental de todo. Porque en última instancia no sabemos quiénes somos. Claro. Tú cogerás a un furibundo creyente en algo, yo soy tal cosa, ¿no? Y aparentemente lo tiene seguro.
Pero ojo cuando a un creyente se le cae encima la creencia. Mm, Puede llegar a suicidar. claro. Claro, y esto lo tienes en la creencia A y en la menos A, en la B, en la C y en todas. Es un denominador común. Tenemos que reconocernos más allá de las creencias. Y la única forma es dándonos cuenta que tenemos una identidad propia que no podemos definir, que va más allá de las perspectivas y las creencias. Una vez yo siento esa identidad propia, entonces yo puedo cambiar de perspectivas o de creencias sin perder mi identidad. Claro. Pero hemos sido educados para que te identifiques diciendo, pues yo soy de izquierdas, o yo soy cristiano, o yo soy musulmán, o lo que tú quieras, ¿no? Claro. Entonces, esa identificación, ese ceder nuestra identidad a una perspectiva es lo que hace que no podamos separarnos de esa perspectiva. Y es lo que crea la mayor parte de los dramas. Porque, claro, si yo no puedo salir de mi perspectiva y siempre existe la perspectiva contraria y el otro no puede salir de su perspectiva, pues cuando discrepamos nos peleamos como si nos defendiésemos nuestra propia identidad, porque hemos tenido nuestra identidad a esas creencias, a esas perspectivas. Claro, al final... El tema de identidad es la clave. Sí, está claro.